Bueno, pues primero que nada, bienvenidas, bienvenidos a esta que será la clase de la unidad 1 de esta asignatura que me toca impartir a mí, que es Modelos Contemporáneos de la Psicología. Yo soy Mariana Seable, tengo ya 3 años en el instituto, 3 años muy afortunados, donde hemos ido creciendo y donde ha sido una experiencia maravillosa poder formar nuevas generaciones de psicólogas y psicólogos. Esta vez con ustedes me toca dar, digamos, continuidad a materias como la que ustedes llevaron, que es la de estudios y tradiciones, si no mal recuerdo, que ustedes la llevaron el semestre pasado, ¿sí? Y que es donde vamos empezando a ver todos los tipos de escuelas o paradigmas psicológicos, ¿no?, que existen y a los cuales podemos nosotros ceñirnos o no, porque eso es ahora sí que una decisión crítica de cada quien, ¿cierto? Y pues que tiene que ver también con lo que ustedes decidan hacer el resto de sus vidas laborales, profesionales. De este lado, ahorita vamos a comenzar, por eso quería que estuviera la mayoría, porque vamos a comenzar primero con un encuadre de la materia. Buenas tardes a todas las que están saludando y todos los que están saludando. Bienvenidas, bienvenidos. Por si alguien no escuchó, repito, me llamo Mariana Seable y les voy a dar la materia de modelos contemporáneos de la psicología. Entonces, bueno, como les decía, pues esta sesión va a ser un poquito apretada, porque es el encuadre. Tenemos que platicar un poco cómo vamos a estar trabajando en esta materia. Y primero que nada, me gustaría comentarles que a partir de la unidad 2 vamos a hacer un cambio en las actividades que vienen, los entregables, digamos, que ustedes tienen que realizar, las actividades que ustedes tienen que entregar, ¿sí? Van a sufrir cambios. Entonces, no vayan, digamos, cuando se abra la unidad 2, yo recomiendo que no de inmediato abran y, digamos, entreguen esas actividades porque, como les digo, van a sufrir cambios, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues porque, bueno, se empezó a dar una serie de cuestiones por ahí donde se repetían las tareas o buscaban a ustedes, digamos, gente de otros semestres y se las pedían. Entonces, para evitar eso, lo que hicimos fue modificar estas actividades, ¿sí? Entonces, lo que estoy tratando de explicarles tiene un nombre, se llama hacer un acuerdo pedagógico, en el cual se dan todos y todas por enterados y enteradas que estas actividades que vienen en plataforma no son los entregables que ustedes me van a, válgame la redundancia, entregar a mí, ¿sí? Eso se los vamos a ir pasando conforme se abran las unidades. Para la unidad 1, como ya se dieron cuenta, las únicas, digamos, actividades en las que ustedes tienen que participar eran el foro de bienvenida, por supuesto, o de presentación, y después el foro integrador, que es donde vamos a hacer una opinión personal y vamos a retroalimentar otras 2 opiniones de compañeros o compañeras suyas. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Profesora. Sí, profesora. Muy bien, perfecto, ok. Bueno, como les estaba platicando, esta materia tiene que ver sobre todo, es como materia espejo o complementaria, si lo quisieran llamar así, de escuelas y tradiciones psicológicas, como, no recuerdo ahorita exactamente cómo se llama, pero ahorita les digo, pero la acaban de llevar en el semestre 1, ¿cierto? Sí, Sí. Escuelas y tradiciones teóricas de la psicología, ¿cierto? Bueno, quiero que reactiven sus mentecitas bellas y hermosas, poderosas y juveniles, ¿no? Para que traigan un poquito de todo lo que vieron en esa materia, que también me ha tocado darle y que me parece una materia maravillosa, porque la vamos a complementar por acá. Insisto, acá lo que vamos a ver, como lo dice su nombre, son los modelos, que en escritos ustedes van a encontrar la palabra modelos, escuelas, tradiciones, aproximaciones, paradigmas, ajá, psicológicos, pero nos estamos refiriendo exactamente a eso, a todos los modelos con los cuales podemos trabajar desde la psicología, ¿sí?
El primero que vamos a trabajar el día de hoy es el modelo psicodinámico. ¿Alguien sabe por acá qué es el modelo psicodinámico? ¿A cuál me estoy refiriendo? ¿Al psicoanálisis? Exactamente, Ángela, muy bien. ¿Y por qué se te ocurre, Ángela, o quien quiera contestar, que se habla de psicodinamia? ¿A qué te suena esa palabrita, psicodinámico? Porque la psique está en constante cambio o fluctuación. Bien. ¿Qué más? ¿Con qué podrían comparar este tipo de fluctuaciones? De acuerdo a los eventos que se viven, Eventos que pueden ser internos y pueden ser externos, claro. Bueno, bien, bien sus respuestas. Estamos hablando entonces de energías psíquicas. No entendamos esto como algo pseudocientífico para nada, sino estamos hablando de cómo se constituye esta escuela, el psicoanálisis o el enfoque o modelo psicodinámico, que habla de tres tipos de energías, en este sentido psíquicas, que a ver si ustedes recuerdan, existen la primera y la segunda tópica freudiana, eso lo tuvieron que haber visto el semestre pasado. Entonces, ¿alguien se acuerda de cuál es, sobre todo la segunda tópica freudiana? Es la que habla acerca del ello y el yo y el superyo. Exactamente, ya Ali. Exactamente. Sí lo pronuncié bien porque está muy bonito tu nombre, pero nunca lo había visto. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí, está bien. Ok, qué bonito nombre. Ok, bueno, sí, exactamente. Ello, yo y super yo. A ver, ¿alguien se acuerda más o menos a qué nos referimos, por ejemplo, cuando estamos hablando del ello? La parte más inconsciente del ser humano. Bien. De hecho, en la primera tópica hablábamos que existía el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿cierto? La primera tópica freudiana, él la escribe en 1915. Y ya es hasta 1923, o sea, 8 años después, que en este maravilloso escrito que se llama El yo y el ello, ya digamos que él establece la segunda tópica y modifica algunas cuestiones, ¿no? Más bien las actualiza con todos sus estudios y les da este nombre ya mucho más acuñado, que a la fecha es el que sigue determinando todo este modelo psicodinámico. Entonces, de haber tenido esto que es el consciente, que digamos es, vamos a empezar al revés, el inconsciente en la... ¿Cómo? ¿Nada? Ok. En la primera tópica, el inconsciente, hablábamos de que es aquello que no está accesible a nuestro conocimiento, ¿cierto? Entonces, en la segunda tópica, eso se llama el ello, ¿no? Que es como acaba de decir su compañero. Y aquí estamos hablando de todo aquello que es instintivo, que está oculto, que pareciera prohibido, ajá, que es aquello que deseamos hacer, pero que no tenemos tan accesible hacia nuestro consciente. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, mucho contenido elloico, les iba a decir, pero bueno, para evitar confusiones, del ello? ¿En qué expresiones humanas encontramos que podemos acceder al ello? En cuando se busca el placer solamente y liberar la tensión a través solo del placer. Bueno, interesante respuesta, pero ahí habríamos de, digamos, distinguir qué es primero que nada placer. Porque acuérdate que acá hablamos de libido, hablamos de placer, hablamos de goce, hablamos de deseo. Si estamos hablando del modelo psicodinámico, aquello que nosotros comúnmente en un lenguaje no científico podríamos entender como placer, acá tiene 4 acepciones por lo menos, ¿no? Placer, goce, deseo, placer, goce, deseo y se me fue el último que lo acabo de decir. Exactamente, Flora, a eso me refería. En sueños es donde lo vamos a encontrar. Ahora, para terminar la idea de lo de placer,
Insisto, ya lo veremos, espero, en algún momento un poco más adelante, pero sí tendríamos que tener cuidado, ¿sí? Permítanme un segundo porque se va a cerrar una puerta y mi perro se vuelve loco. Disculpen un segundito. Ya, discúlpenme. Entonces, sí podríamos hablar que el ello están nuestros deseos prohibidos, pero atienden más al libido, era la que se me estaba olvidando, al orden de lo inconsciente en tanto deseo, ¿sí, Victoria? No tanto placer. Acá hablaríamos de deseo. Es como para satisfacer sus necesidades. No, porque ahí estaríamos hablando de una cuestión plenamente instintiva, ¿cierto? Y si algo nos diferencia, que por cierto, chicos, chicas, ya no se dice diferencia, no, se dice diferencia, ¿sí? Entonces, cuando algo, digamos, si algo nos diferencia en nuestra naturaleza de ser seres humanos, es justamente esta cuestión, nosotros no somos plenamente instinto. El ello tampoco define plenamente lo instintivo o no únicamente, digamos, pero sí lo pulsional. Entonces, pregunto por acá, que a lo mejor es una buena forma de ir reactivando estos conocimientos previos. ¿Qué diferencia encontrarían ustedes entre algo instintivo y algo pulsional? Dice Jacqueline por acá en lo que piensan sus respuestas, es cuando deja de ser tan importante lo moral. Qué interesante, porque ahorita que lleguemos a la explicación de super yo, hablaremos de cómo es la instancia moral. Y sí podríamos entender que el ello, pues es de alguna forma lo opuesto a lo superyoico, pero bueno, vamos a evitar adelantarnos, ¿no? No es que pierda importancia porque acuérdate que estamos hablando de contenidos inconscientes. Para que algo tenga importancia consciente, pues tiene que ser eso, ¿no? Consciente, ¿cierto? Bueno, entonces ya se acordaron más o menos qué es lo que nos diferencia de los animales y cómo nosotros más bien somos, al menos desde este modelo psicodinámico, pulsionales y no instintivos. ¿Alguien ya se acordó? El raciocinio. No, pero me gusta la respuesta, nos vamos acercando. El ello es la fantasía, dice Héctor. Pues sí, hay muchos tipos de fantasías y hoy vamos a hablar justamente de las diferencias entre dos grandes autores. Una es Melanie Klein y el otro es Donald Winnicott, y cada uno tiene una postura específica para con las fantasías agresivas. Ahorita vamos a entender eso. Dice Cintia, la conciencia. El ello es la satisfacción inmediata, no. A ver, por ejemplo, si yo tengo en la pulsión es experta propia, experiencia propia, supongo que quisiste decir. Abran sus micrófonos, no se preocupen, ¿eh? Que aquí nadie va a juzgar, pues son cosas que ustedes están aprendiendo apenas, ¿no? Entonces, acá me encantaría que todos participáramos lo más posible, ¿no? Bueno, no precisamente, no la experiencia propia, porque también pues tenemos un contenido, de hecho cuando nacemos, decía Freud, pues somos una bolita de pulsiones, una bolita de ello, ¿no? El instinto es hereditario, eso sí, está muy bien esa respuesta, claro. Lo pulsional pues también sería algo con lo que ya venimos de entrada, pero para hacerles una diferenciación muy clara, un instinto no tiene una meta. Es decir, que si yo tengo hambre, como y listo, se satisfizo mi instinto, ¿cierto? Quedó satisfecha mi necesidad básica de alimentación, ¿es correcto? En cambio, cuando yo quiero satisfacer una pulsión, y esto es una de las grandes diferencias entre una pulsión y un instinto, una pulsión tiene meta. El instinto no tiene una meta. Insisto, si yo tengo hambre y como, listo, satisfice mi instinto. Pero si yo tengo una pulsión por comerme un chocolate Kinder y me dan un Carlos V, ¿se satisfizo mi pulsión? No. No. No, ¿verdad?
Entonces es como cuando quiero que sea mi novio o mi novio el que me gusta, pero me llega el otro. ¿Se satisface mi pulsión? No. ¿Ah? ¿Se No. comprende entonces un poquito? No, pues mejor? no. ¿Tendría que ver entonces con los deseos? ¿O el deseo o el anhelo de algo en específico? Exactamente, y a eso se le llama meta. Ajá. Entonces, una de las características importantes de una pulsión es justamente eso, que esta sí tiene una meta. Y no por cualquier comida que yo tenga, bueno, pues al menos ya no tendré hambre, pero mi pulsión no se verá satisfecha. ¿Sí? ¿Se comprende un poquito mejor? Bueno, Sí. entonces, partiendo de ello, continuamos porque tenemos solo 2 horas y un temazo que desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que tenemos 3 instancias, que son el ello, el yo y el superyo. El ello es este repositorio de cuestiones inconscientes, del deseo, como alguien ya bien decía por acá, ¿no? De aquello que, por ejemplo, hay un gran autor que primero comenzó siendo psicoanalista y después fundó una escuela que se llama Escuela de Psicología Profunda, que es Carl Gustav Jung, y él habla de algo, él se refiere al ello o a lo inconsciente como la sombra, pero no entendido como la sombra malvada, maléfica, no, la sombra entendida como aquello que soy, pero que no le quiero mostrar a los demás que soy, y que tanto quiero ocultarla que a veces hasta a mí se me olvida que sí soy, ¿sí? Entonces, el ello, regresándonos ya a las tópicas freudianas en específico, sería este repositorio de cuestiones inconscientes, ¿sí? Deseos reprimidos, que salen ¿dónde? En el sueño, en mis chistes y en los lapsus que yo llego a cometer. ¿Qué es un lapsus? ¿Alguien se acuerda? Cuando dices algo como por error, pero Freud decía que sí lo querías decir. ¿Puedes dar algún ejemplo? Am, no sé, por ejemplo, cuando te equivocas de nombre con una persona. Interesante, ¿no? Claro. Digo, muchas veces el lapsus no quiere decir que estabas pensando en la otra persona románticamente, quizá solamente hasta estás tan nervioso que quieres no regarla que la riegas, pero muchas otras veces sí será lo otro. Entonces ahí es donde entra su papel como próximas y próximos psicólogas y psicólogos, ¿no? Y sobre todo, si ustedes van para clínica, esta materia es de clínica, ¿no? Si ustedes deciden irse a la clínica y convertirse en psicoanalistas o psicoterapeutas de cualquier modelo, pues ustedes tendrán que utilizar su inteligencia y su capacidad y todo lo que aprendan a lo largo de su carrera para hacer ¿qué? Interpretación, primero que nada, claro, pero también análisis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabrías qué quiere decir un lapsus si, por ejemplo, no tienes un contexto de lo que está pasando en la vida psíquica de la persona de quien lo estás escuchando? Ajá. Por ejemplo, estás con un paciente y te dice, ay, es que hoy mi mamá se veía bien sabrosa. ¿What? Ay, no, mi novia. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Cómo le das contexto a eso? Pues conforme lo que vayas viendo en tu paciente, conforme la información sensible que tu paciente te está dando. ¿Sí? Entonces, el lapsus, solo el lapsus, los sueños, la interpretación de sueños, la interpretación en realidad de cualquier discurso, pues solo tiene sentido cuando lo contextualizamos con las vivencias de nuestros pacientes. ¿Esto se comprende? Porque Sí, Sí, muy bien. vaya que ustedes les van a decir a partir de ahora, ay, oye, ¿y tú qué crees que me esté pasando porque soñé esto? ¿Ustedes qué podrían decir? No tengo la menor idea, porque no sé qué te esté pasando en la vida como para que estés soñando esto, ¿cierto? No es que estés interpretando el tarot, nosotros no somos pseudocientíficos, somos científicos, ¿cierto? ¿Sí me explicó? Entonces, Cierto. Sí, muy bien. en otras esferas es padrísimo pues, que te lean las cartas y todo eso, pero es otro tipo de experiencia más como quizá espiritual, subjetivo, mágica. Y no olvidemos que también todas las ciencias vienen de el pensamiento mágico, ¿no? Ustedes
probablemente ahora en la materia de filosofía de primer semestre, habrán visto este paso del mito al logos, ¿cierto? Que se da pues cuando los griegos comienzan a sistematizar ya este conocimiento y lejos de adjudicarle a los grandes dioses todo lo que pasaba en el terreno humano, comienzan a aterrizarlo ahí sí en la búsqueda de la verdad humana, la verdad humana, ¿no? Entonces ahí no es que quiera, esto no quiere decir de ningún sentido que el pensamiento mágico no haya sido clave para el desarrollo del pensamiento científico. Los alquimistas, seguramente ustedes sabrán un poco también más de eso, y en ese sentido pues tenemos que agradecerle mucho a la pseudociencia, pero ahora llega un punto donde el conocimiento se sistematiza y se convierte en ciencia, ¿sí? Y desde ahí pues yo no puedo pretender interpretar el sueño de mi mamá, ¿no? Y nada más porque me dices que soñé un perro negro y ya yo le hablo acá del cancerbero, ¿no? Pues no, ¿cierto? Tenemos que contextualizar, eso es algo bien importante, ¿sale? Y aplica para todos los modelos psicoterapéuticos o psicológicos, salvo para el conductismo, que ahí sí, pues como el conductismo ni siquiera da entrada a la cuestión de la simbolización, de lo consciente o inconsciente, trabajan con otros parámetros mucho más relaciones causales, no relaciones de sentido, a diferencia de todas las demás escuelas psicológicas, ¿sale? Bueno, entonces, para no retrasarme un poquito más, si ustedes tienen dudas, por supuesto, pueden levantar su mano o írmelas diciendo, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir. Si el ello entonces es el repositorio de estas cuestiones inconscientes, del deseo, los frutos prohibidos, ¿no? Entonces, ¿qué sería el superyo? Como la conciencia del individuo, con el que entra esta parte como moral ante ciertas actitudes. Bien, me gusta más lo segundo que dijiste, lo moral, esta instancia moral. Muchas veces hasta en cuestiones gráficas te ponen al policía, ¿no? O al angelito. Es esta voz que digamos ya traes cargada, ¿no? Mediante que te vas desarrollando con tu familia, porque acuérdense que el psicoanálisis habla sobre todo de las vivencias tempranas, ¿no? Entonces podríamos decir que el superyo, pues es la voz de tu mamá y de tu papá diciéndote qué sí debes hacer y qué no debes hacer. No solamente es eso, vaya, es una instancia moral que te indica también, por ejemplo, éticamente, qué vas a hacer, ¿no? Con qué principios te vas a regir en tu vida, con qué escala de valores te vas a mover en el mundo, ¿sí? Sí son conscientes, pero muchas veces las personas no tienen muy consciente cómo está el estado de salud de su superyo. Por ejemplo, cuando les llegue a su consultorio una persona recompensa y castiga, exactamente, exactamente. Cuando les llegue una persona con TOC, ¿no? Obsesivo compulsivo, suelen ser superyos muy punitivos, muy punitivos. Y ya les hablaré en adelante, espero que nos dé tiempo en este curso, de cómo, por ejemplo, en la psicosis, ni siquiera hay una especie de, no se logra la simbolización. Entonces el superyo es muy distinto, ¿sí? Cada estructura psíquica que son la... A ver, ¿cuáles son las estructuras psíquicas que existen? Muy bien, Ángel, gracias por decirnos qué es el yo, va por ahí, pero no. Hablábamos en primera del superyo, ¿sí? Y el superyo es ese que nos habla de esto que estás diciendo de las consecuencias de nuestra conducta, pues sí, porque nos hace pensar 2 veces antes de actuar, ¿no? Es esta, insisto, instancia moral, como bien dijo Ángela, también es esta escala de valores y esta escala de principios con los cuales yo me voy a mover en el mundo. Ajá, pero es el super yo. Ahorita llegamos al yo. Primero, entonces, ¿cuáles son las estructuras psíquicas existentes? ¿El consciente, el preconsciente y el inconsciente? No, pero es una gran confusión que es muy común, Victoria. Esas son las instancias psíquicas, ¿sí? Las estructuras psíquicas serían, como está diciendo por acá Cintia, que le falta una todavía, psicosis, neurosis, ¿y cuál es la otra?
Perversión. Exactamente. Muy bien. Esas son las estructuras psíquicas, ¿cierto? Entonces, cada una de estas estructuras psíquicas son diferentes, pues porque se estructuran, válgame la redundancia, de manera muy distinta. Y esto tiene que ver tanto con la forma en que simbolizamos como con la forma en que accionamos ante la represión. ¿Sí? Si alguien está más interesado en este tema, hoy nos tenemos que enfocar, insisto, en Melanie Klein y en Donald Winnicott. ¿Sí? Me va a faltar tiempo, por lo que veo que el tiempo vuela rapidísimo, pero para una última autora que tenemos que ver, que es Margaret Mahler. ¿Sí? Ahora, de todo lo que vamos a ver en el contenido de este semestre, pues esta es la carnita teórica más interesante en cuanto a pues todos los logros que ha tenido el psicoanálisis. Las otras serán, vamos a ver constructivismo, vamos a ver también conductismo. ¿Qué otra se ve acá en modelos? Vamos a ver. Bueno, los constructivistas, pues ustedes ya los han visto también y los van a ver hasta el cansancio, son maravillosos. Están Jean Piaget, está Lev Vygotsky, ¿no? Que esos también los van a ver mucho en su materia de fundamentos psicológicos del aprendizaje, pongan mucha atención también por allá. Pero sí me gustaría que, de ser posible, tuviéramos otra sesión para terminar el contenido de la unidad 1, ¿sí? Quizá ahorita nos ponemos de acuerdo, podría ser martes por la noche, miércoles por la noche, 1 hora, para ver a Margaret Mahler, porque no va a dar tiempo, ni quiero tampoco que veamos así a los 3 teóricos más importantes de psicoanálisis, no los más, porque hay muchos, ¿no? Digamos, introductorios, en 25 minutos cada uno. Me parece que podríamos dedicarle una sesión más si todas y todos están de acuerdo. ¿Sale? Bueno, ahorita me dicen eso y ahorita nos ponemos de acuerdo. Entonces ya quedó. Ello ya lo tenemos. Yo, super yo, ya recordamos que es policía por acá diciéndome cómo accionar, con qué escala de valores, principios y sobre todo mi instancia moral. ¿Sí? Y el yo, ahora sí, ¿qué haría el yo si está en medio de estos dos? Porque además, psicodinámico, recordemos, el ello siempre va a querer estar saliendo. Son estos contenidos que están reprimidos, pero que quisieran estar saliendo todo el tiempo. El super yo es ese que los está conteniendo, que los está bajando. ¿Sí me explicó? Yo no puedo ir y besar al novio de mi amiga solo porque me gusta. Es el super yo el que me está diciendo, pues no, no puedes, ¿cierto? Sí, así es. Dice, yo es el mediador entre el ello y el super yo. Claro, es eso es lo que es el ello. Pero digamos que, ¿cómo podría ser esta mediación? ¿Cómo se te ocurre, hablando de estas energías, Azucena? Bien, bien, Carla. ¿Puede ser a través de los mecanismos de defensa? Interesante y no. Padre, ¿eh? O sea, sí, porque son yoicos los mecanismos de defensa. Muy interesante tu respuesta, padre. Pero no es que el yo diga, me voy a defender con esto. Eso también es muy inconsciente. Nuestros mecanismos de defensa se activan desde el inconsciente, ¿cierto? Sí. Pero claro que Más son bien yoicos. Muy bien. es la aferración a las cosas, Miss. El aferrarte a algo, el yo. Más o menos. O podría ser el que utiliza más la razón, el que analiza ambas partes y es el que nos dice, no, pues sí, está bien que hagas esto o no, y le hace más caso al super yo, bueno, el que nivela. ¿Podría ser? Más o menos, porque ese sería el super yo. Si ya lo estás poniendo a tela de juicio, ya estás en el super yo. Es el que nos hace Maestra. pensar en las consecuencias de lo que hacemos. Ese es también el super yo, Antonio. Ok. Pero me gusta, participen. Adelante, escucho. Sí, es como el mecanismo psíquico que controla todas las actividades de pensamiento y razonamiento. Muy bien, pero dicho en tus propias palabras, ¿cómo sería? Sí, lo estoy buscando en los apuntes, maestra. Muy bien. Bueno, miren, por ejemplo. Es como ejecutamos nuestra personalidad
con aquello que es aceptado de manera exterior. Claro, sí, porque este ya tiene que ver completamente con las exigencias también del medio ambiente. Muy bien, va por ahí. Maestra, también encontré que dice, yo opera en forma consciente. No sé, podría ser como algo que estemos en una situación como lo que decía, ¿no? De besar al novio de la amiga, pero yo estoy consciente que eso está mal. Entonces me detengo. No sé si sea más o menos eso. Muy bien, Liliana, sí, y ya complementa todo lo que acaban de decir. Porque exactamente en cuanto dices, entonces me detengo, eso sí ya es plenamente consciente. Lo inconsciente era que querías besar al novio de la amiga. Luego llega tu instancia moral y te dice, pues qué padre que quieras, pero no se puede o pierdes a la amiga. Y luego el no lo hago, esa acción de no hacerlo, eso sí ya es plenamente consciente, ¿cierto? Y ahí es donde ya se queda afianzada la negociación entre el ello y el super yo. ¿Y quién la actúa? El yo. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí se comprende? Igual para terminar de afianzar esto, el super yo es normativo, acuérdense, es aquel que me dice cómo son las reglas del juego, es lo cultural, lo social, lo que yo Yo tengo. tengo una duda. Adelante, Joana. Es que, bueno, yo tengo entendido que hay personas que a base de las experiencias saben lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, un nombre al azar, Jasmine. Jasmine puede tener como la idea de que, pues para mí eso está bien, pero para mí está mal. Entonces ahí cómo funciona. Muy interesante y muy padre. Nada más una pequeñísima observación para ti y para varios que seguramente tendrán este tipo vamos a llamar pequeños errores. No se dice a base de o en base a, se dice con base en, ¿va? Para que empecemos sobre todo para la hora que les toque hacer redacciones en sus ensayos y todo eso, con base en es mucho más apropiado decirlo. ¿Sale, Joana? Qué buena pregunta. Muy bien, mira. Todas nuestras reglas morales, nuestras construcciones psicosociales, aquello que nos determina a ser quienes somos, aquello que, por ejemplo, está conformando nuestra identidad, ¿no? Nuestra integración yoica, de la cual vamos a hablar mucho el día de hoy. Todo eso tiene que ver con el lugar donde yo me formo, ¿sí? De manera tal que yo no puedo pensar lo mismo que piensa alguien que vive, ya no digas en Alemania, alguien que vive en el estado de México, inclusive, pero algo más exagerado, pues no sé, por ejemplo, algo más lejano en Chiapas, ¿sí? Entonces la cultura nos determina, y esto es, por ejemplo, algo que toman muy en cuenta los constructivistas, también el psicoanálisis. Nosotros, exactamente, Liliana, tiene que ver con subjetividad completamente, ¿sí? Y esta subjetividad, ¿cómo se permea, cómo se constituye? Pues como bien dijiste, Joana, a través de las experiencias que tanto tú como tu núcleo cercano vayan teniendo. Por eso para ti podría no ser tan malo sacar, por ejemplo, un 8, pero alguien que tenga una cuestión ahí más punitiva en su super yo, no se va a permitir un 8, va a llorar si saca un 8, ¿sí? Cuando a nosotros diríamos que bueno, que siquiera saque el 8, ¿me explico? Y alguien que sea muy TOC también, por ejemplo, pues va a decir, ¿cómo es que me saqué un 8? ¿Sí me alcanzo a explicar, Joana? ¿Podría darme otro ejemplo nada más? Por ejemplo, algo que ustedes tienen que aprender muchísimo de aquí al resto de sus vidas, me encantaría decirles que solo durante la carrera, pero no, es durante toda su vida, es a ser empáticos y empáticas, ¿no? Eso quiere decir que yo a veces me voy a tener que callar mi valiosísima opinión porque nadie me la pidió, ¿no? Y sobre todo cuando estamos con pacientes, muchas veces van a dar ganas de que, o sea, tú quieres decirles, es que mira, si hicieras así las cosas, te van a salir mejor, pero ahí ¿qué estás haciendo? Violando absolutamente todos los códigos posibles, ¿no? Y siendo un mal psicoterapeuta, ¿no? ¿Qué tendrías que contestarle tú? Hacerle una devolución de qué tipo, pues una devolución de tipo empático. Muy bien, y cuéntame por qué hiciste eso así. Oye, ¿y qué otras formas tendrías de resolver esto? Muy bien, estas te han funcionado, estas no.
¿Por qué? Porque si yo le digo las mías, me estoy dejando llevar ahí sí por mi super yo, por mi negociación con el ello y actuando con mi yo, pero le estoy imponiendo mi propia forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, Joana, en este sentido, nosotros no podemos pretender, como bien dijiste, que todas las personas van a pensar igual, pero lo que sí podemos hacer es negociar con aquellas que no piensan igual que nosotros y tratar de entender desde su subjetividad o desde sus carencias por qué lo está pensando así. Eso es interpretar, eso es analizar. ¿Sale? Y tiene que ver con nuestra capacidad de empatía con el otro, ¿no? Porque como bien dices, insisto, yo no puedo, por ejemplo, pretender que pienso igual que una joven de 12, 13 años. A mí me tiene que explicar cómo está viendo ella el mundo y después ya podré decir, ah, ok, que es más o menos a lo que te referías, ¿cierto? Hay muchas formas de ver el mundo. Acabo de leer hace 5 minutos antes de darles la clase que a cada caso que tengamos, en psicoanálisis al menos, cada caso es específico, único. Entonces yo no puedo moverme desde mi única escala de valores, ¿cierto? De hecho, tengo que conocer la de mi paciente, no la mía. ¿Mejor, Joana? ¿Más o menos? Sí, ya está un poquito más claro. Gracias, profesora. Bueno, pero muy padre tu pregunta. Y entonces sí tiene que ver con la subjetividad y dice, porque igualmente se determina de acuerdo a lo que se aprende en el entorno y lo que se desea de manera personal. Sí, y ya con esto me voy a meter al tema de hoy porque quiero que hagamos una diferenciación muy clara y muy interesante que, pues, don Segismundo, ¿verdad?, nos trajo al mundo, ¿no? Porque la verdad es que Freud fue un genio, ¿eh? Fue un revolucionario así tremendo, ¿no? Bueno, sí hay muchos como él, pero fue tremendo. Bueno, como él quizá no. El punto es que, ¿por qué estoy diciendo esto? Aquí vamos a entender con esta clase que existe toda una teoría de los objetos, porque así se llama, que existen objetos internos y objetos externos. Así a ojo de buen cubero, como se dice, ¿qué se les hace que sea un objeto interno y qué podrían pensar como un objeto externo? Dale, Antonio, ya te vimos que tienes ganas. Objeto interno sería un pensamiento. O una pulsión, o una... Ajá, exacto. Y un objeto externo, como lo mencionan en la unidad, sería la madre, en el caso del bebé. Bien. ¿Y qué pasa cuando la madre, por ejemplo, cuando el bebé empieza ya a simbolizar y en estos periodos de ausencia de la madre real, él ya puede evocar un símbolo madre que le permite estar tranquilo en lo que regresa madre real, madre física? ¿Ese qué objeto es? La simbolización, ¿qué sería? ¿Un objeto interno o externo? ¿Interno? Es el interno, ¿no? Lo tiene como memorizado, como interiorizado. Interiorizado es una buena palabra, memorizado no, porque no tiene que ver también, o sea, la memoria pues te permite hacer este principio de conservación, ¿cierto? Pero tiene que ver más con la internalización, ¿no?, de esta persona y la simbolización de todo aquello que te provoca esta persona. Entonces, madre puede ser un objeto externo y un objeto interno, ¿no? Muy bien. Muy bien, está muy bien. Traen muy bien los conceptos, muy bien. Pero Bueno, la diferencia, maestra, allí sería que a lo mejor cuando la madre es un objeto interno es por las características o la creación que el bebé le da. exactamente. Exactamente, y aparte es lo que él simbolizó, o ella, ¿no? Bebé simbolizó de la madre, ¿cierto? Ahorita vamos a ver eso porque, bueno, veo que sí leyeron sus unidades, que bueno, pero como ven o como leyeron, pues eso puede, sobre todo en la primera etapa. ¿Podrías cerrar tu micro, por favor? Sobre todo en la primera etapa descrita por Melanie Klein, pues este objeto puede ser totalmente desintegrado y entonces pueden ser dos objetos en uno solo, ¿no?
Pero eso ahorita lo vamos a ver, pero muy bien, lo traen muy bien, qué bueno que sí leyeron. ¿Vieron los videos que les dejé en el plan de trabajo? ¿Alcanzaron a verlos? ¿Les dio tiempo? No. ¿Sí saben dónde está el plan de trabajo? Sí, pero Sí. yo no vi los videos. No importa, no los voy a regañar, tranquilos. No, yo tampoco. Es que No, no, maestra. me ha faltado tiempo. De suerte alcanzaron a leer la unidad. No, está bien, no se preocupen. Esta semana siempre es un poquito atropellada, pero se los recomiendo mucho porque, miren, ahorita no nos va a dar tiempo de hacer las lecturas que, digamos, si ustedes verdaderamente quieren empezar a referirse a Melanie Klein, a Donald Winnicott y a Margaret Waller, pues yo lo que les recomiendo es que los lean a ellos, ¿no? Pero pues como ahorita el tiempo nos está pasando muy rápido, por lo menos vean a estos, les dejé videos de gente que los explica de manera muy puntual, ¿sí? Son videos un poquito largos, no se los voy a negar, ¿no? Pero les va a encantar saber un poco más de manera puntual. Disculpe, maestra, a las 3. No entiendo, perdón, Nefertari. ¿A qué te refieres? Bueno, pero entonces, en lo que nos contesta Nefertari, échense esos videos, no están tan largos, pónganse un café rico, ¿sí? Y les va a gustar mucho entender cómo es que se llegaron a esas teorías, ¿sale? 3:20 me tengo que retirar por un compromiso. No te preocupes, va a quedar grabado y voy a subir esta sesión, ¿sale? No te preocupes y que te vaya muy bien en tu compromiso. Bueno, pues ahora sí, si les parece bien, nos vamos a meter de lleno al tema y vamos a empezar con Melanie Klein. Ustedes, los que se alcanzaron a leer, ¿no? Qué bueno, Ana, qué bueno que te gustó la estrategia. Bueno, de los que sí alcanzaron a leer un poquito de la unidad y más o menos tienen idea, ¿qué les pareció Melanie Klein? ¿Alguna observación, algo que les haya llamado la atención, alguna duda específica y ya de ahí nos agarramos a explicar el tema? ¿No? A mí me pareció muy confuso. Incluso creo que no puedo ni siquiera plantear una duda en específico de lo confuso que me pareció. Ujú. Ok. ¿Es la primera vez que ven a Melanie Klein? Sí, maestra. Sí. Sí, profesor. Sí, yo sí. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, a ver, acuérdense primero que nada que nosotros nos movemos en los semestres con algo que se llama el incidente crítico, ¿cierto? Se los voy a volver a leer porque es importante que lo mantengamos en nuestras cabecitas para poder relacionarlo con todos los conocimientos que vayamos adquiriendo en estas unidades que vamos a ir cursando, ¿cierto? De forma tal que ya la experiencia última que se llama, ¿cómo es? La integradora, se me fue el nombre, pero bueno, hagan de cuenta el trabajo final, ¿no? Pues tiene que estar relacionado por completo con este incidente crítico y con nuestro prototípico, ¿cierto? Entonces se los voy a volver a leer. Dice por acá, en la Ciudad de México, a partir del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, gran parte de las rutinas de las familias se modificaron. El gobierno convocó a realizar las actividades laborales y escolares desde los hogares. Esto con el fin de atenuar los índices de contagio. Sin embargo, un asunto que resulta inminente y se hace visible es que los hogares resultan verdaderos espacios de riesgo para las niñas y las mujeres, ya que los índices de violencia de género se dispararon. En el mes de marzo de 2021 es reportado como el mes de mayor índice de llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia de género. Ante dichos escenarios, es urgente la intervención a nivel gubernamental con estrategias de prevención, detección y tratamiento de dicho fenómeno, donde los psicólogos tienen un papel fundamental. Punto. Por tal razón surgen las siguientes interrogantes, y esto es lo más interesante. ¿Consideras que el primer año de vida es fundamental para el establecimiento de un aparato psíquico sano que acompañará al sujeto por el resto de sus días? Pregunta 1, ¿no?
Y luego, según los aportes teóricos y conceptuales de Melanie Klein y de Donald Winnicott, señala cuál de ellas explica mejor la existencia de la violencia contra las mujeres. Y luego, por último, ¿cuáles son las diferencias que existen entre las posturas psicodinámicas de Melanie Klein y de Winnicott para el surgimiento de la personalidad? Entonces, atentas y atentos porque van a tener que encontrar, que ya les hice un poquito la tarea, ahorita van a ver, las diferencias entre los tipos de pensamientos de uno y otro, ¿sí? Bueno, para ello les voy a platicar. Primero que nada, existen, cuando se muere Freud, que ya nos había dejado toda su obra, genial, y por genial me refiero a de genio, neta tienen que leerlo, búsquenlo, saquen copias, vayan a las bibliotecas, tengan ya a la mano todos los escritos freudianos, ¿no? Y existen, cuando él muere, pues se hacen 3 corrientes psicoanalíticas muy poderosas. La primera es la de su propia hija, Anna Freud, ¿sí? La segunda es la de su archienemiga, que es Melanie Klein. Ajá. Y entre ellas dos existe algo que se llama el middle group. En inglés quiere decir el grupo de en medio. Ajá. Y entre ellos está el mismísimo Donald Winnicott. El middle group también era este grupo independiente se hacían llamar la Escuela Independiente Británica. Entonces, pues son estos, digamos, teóricos que están pesadísimos y van a ver que están, muchos de los más pesados están en ese grupo y que son ellos los que aceptaban, digamos, ciertos postulados de Melanie Klein, pero no todo en bloque, ¿sí? Había algunas cosas que criticaban en sentido de reconstruirlas y para hacer mejoras, no de criticar de hoy se ve mal, ¿sí? Ahora, tanto Anna Freud como Melanie Klein, y sobre todo Melanie Klein, sufrieron muchísima discriminación, pues primero que nada por ser mujeres, y Melanie Klein peor, ¿no? Porque no traía a papá Freud ahí de fundamento, y Klein sufrió mucho esto, ¿y por qué es importante? Pues porque lo van a ver en el desarrollo de su teoría, le atinó y le atiró en serio, ¿no? Entonces Melanie Klein, ella no estudió medicina. Acuérdense que en esos tiempos para ser psicólogo o psicóloga, en primera psicóloga pues estaba difícil porque las mujeres difícilmente accedían a la educación. Y en segunda tenías que dedicarte a la medicina, psiquiatría y después... ¿Por qué luego? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, insisto, son estas 3 corrientes psicoanalíticas muy poderosas, ¿sale? ¿Que son cuál y cuál y cuál? A ver, alguien repítame quién es. A ver, voy a decir a Azarel, ¿estás por ahí? Profesora, bueno, nos había comentado que era el de Anna Freud, el de Melanie Clark y, bueno, los grupos de en medio en donde justamente intervienen Donald, ay, se me fue el apellido. Winnicott. Muy bien. Bueno, entonces, pues ya se imaginarán que Melanie Klein, si no accedió a, digamos, esta educación oficial, lo que hizo fue, pues nada más y nada menos, meterse de lleno a estudiar ella este psicoanálisis, pero a diferencia de hacerlo como lo hacía Freud con adultos, Melanie Klein lo hace con niños, empieza a hacer el estudio del psicoanálisis, pues, pero con niños. Y esto es algo que la lleva a tener descubrimientos espectaculares, ¿sí? Porque, primero que nada, ella es la que se da cuenta de un mecanismo de defensa que se llama, perdón, de defensa no, un mecanismo que se llama splitting en inglés, ajá, y que en español le llamamos disociación, que es, digamos, una separación extrema. Entonces, es como separar un objeto en dos, disociarlo, ¿sí?
Y como van a ver más adelante, pues de ahí nace toda su teoría de pecho bueno y pecho malo, que más o menos ahorita vamos a tratar de explicar, ¿sí? Bueno, ¿alguien por acá ya tiene más o menos idea de pecho bueno y pecho malo o definitivamente nunca habían escuchado nada de Melanie Klein? No, profesora, no sabemos nada. Ok, bueno, ok. Bueno, entonces solo lo de la lectura. Bueno, está bien con eso, es una muy buena introducción. Bueno, entonces en 1946, doña Melanie, ¿no? Saca un gran escrito que se llama Notas sobre algunos mecanismos esquizoides. En esta obra, Melanie propone esta posición llamada posición esquizoparanoide, ¿sí? Que en su unidad decía que acapara la primera mitad del primer año de vida. En realidad, en ese libro ella señala que va de los 0 a los 3 meses de edad. 0 a 3 meses. Fíjense qué poquito dura esta posición, ¿sí? Y ahorita van a ver la importancia que tiene esta posición. Y bueno, en su unidad decía algo así como, recordemos que Lieberman señala que una posición no es una etapa o fase transitoria. ¿Ahí con qué lo está comparando? Con las fases psicosexuales freudianas, que para pasar de una fase a otra tenías que dejar atrás pues una de las fases. Por ejemplo, de la oral, tenías que dejar atrás la oral para pasarte a ¿cuál? ¿Cuál sigue de la oral? Anal. Y luego la fálica. Exactamente. Acá no lo vamos a ver así, porque acá es más bien pendular. Estas posiciones que Melanie Klein, ahorita vamos a verlas detalladamente, que Melanie Klein postula, son, digamos, posiciones que estructuran y a la vez son estructurales. Es decir, primero que nada, estructuran la forma en cómo se va a constituir nuestra personalidad, nuestra persona en sí misma, y también nos van a durar el resto de nuestras vidas, también las fases psicosexuales freudianas. Pero en este caso, y ahorita lo van a ver, por ejemplo, ante cualquier duelo, lo primero que se va a activar es mi posición depresiva, esa que conceptualizó nuestra amiga Melanie Klein, ¿sale? Bueno, entonces dice, señala que una posición no es una etapa o fase transitoria, sino una estructura, ya que se trata de la organización particular de un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. ¿Sí? Entonces Melanie, nos introduce a dos posiciones. La primera es la esquizoparanoide, que va de 0 a 3 meses de edad, y después la depresiva, que va de los 3 a los 6 meses de edad. ¿Sí? Acá lo interesante, y por eso se llama la teoría de los objetos, es que su aportación máxima es que nos habla de cómo este bebé se va a empezar a relacionar con los objetos que pueden ser, como ya les dije, internos o externos, ¿sí? También otros elementos constitutivos de las dos etapas que vamos a ver hoy son el tipo de ansiedad específica que se trabaja en cada etapa y la defensa que existe o los mecanismos de defensa que existen contra esa ansiedad. Y entonces, pregunta a todo el grupo, ¿la ansiedad será eso que me da cuando no llega a tiempo mi mejor amiga para irnos a la fiesta? ¿O ansiedad es algo que nos constituye como personas? Es algo que nos constituye. Exacto. Entonces, de entrada, ustedes tienen que dejar de verlo como algo plenamente o únicamente patológico. ¿Sí? Adelante, Flor. No te preocupes, adelante. ¿Sí me explico? No podemos entender a la ansiedad únicamente como esta cuestión que me pasa cuando, no sé, cualquier cuestión que los ponga ansiosos, no. También es algo por lo que todos tuvimos que pasar y que de hecho nos acompaña el resto de nuestros días. Cuando veamos Gestalt, también vamos a ver un poco más de esto, pero ahorita vamos a enfocarnos en lo que dice Melanie. Entonces, estas dos posiciones que son la esquizoparanoide y la depresiva, insisto, tienen elementos muy específicos que las caracterizan. Bueno, entonces, las relaciones objetales, eso es lo que vamos a ver hoy. También vamos a ver el lugar que tiene la fantasía
en cada una de estas conformaciones de las relaciones objetales, ¿sí? Entonces, dice por acá, la posición esquizoparanoide, primero que nada tenemos que saber que la palabra esquizo viene justamente de la palabra separación, ¿sí? Escisión, separación, disociación, todo esto son cuestiones que vamos a encontrar cuando estemos hablando de esta posición esquizoparanoide y en general cuando encontremos rasgos psicóticos. ¿Por qué les pedí que nos acordáramos de las 3 estructuras que existen? Porque no es lo mismo que, digamos, los mecanismos neuróticos, no son lo mismo que los mecanismos psicóticos, ¿sí? Son mecanismos de defensa, pero son diferentes para cada una de las estructuras. Ahora, eso tampoco quiere decir que nosotros como neuróticos no podamos tener ciertos mecanismos psicóticos. Tengan eso siempre muy en cuenta. Ahorita a lo mejor nos van a decir de qué está hablando, pero tómenlo en cuenta y va a tener un poco más de sentido poco a poco, ¿sí? Bueno, entonces, insisto, esta posición se caracteriza pues por esta cuestión de separar. ¿Qué es lo que se separa? A ver, el bebé está llegando al mundo. El bebé evidentemente no sabe que tiene una existencia individual o diferenciada de la de su propia madre. Entonces, muchas veces les van a decir, el bebé está identificado con la madre. Sí, pero el bebé se siente su madre, se siente una extensión de su madre, porque ignora su propia existencia, ¿cierto? Entonces ahí, pues lo que tiene que venir es este proceso, primero que nada de fusión, como lo llama Donald Winnicott, como lo vamos a ver más adelante, pero de esta simbiosis o de esta unidad entre madre e hijo, ¿sí? Para que el bebé pueda ir haciéndose de un yo propio, ¿sale? En ese sentido, el nacimiento psíquico del bebé es diferente al nacimiento físico, ¿sí? El nacimiento psíquico es cuando ya integró y llega a un yo, ¿sale? Ahora, Melanie Klein, y esto es algo que le critican mucho los middle group, ella habla de que nosotros nacemos con un yo primitivo, un super yo también primitivo, y que la agresión es algo constitutivo con lo cual nacemos. Esto está relacionado de manera directa con algo que ella también postula, a diferencia de Freud y de todos los demás teóricos, que nosotros ya nacemos con este instinto de, más bien, perdón, con esta pulsión de muerte, y que entonces la agresión es algo innato, inherente al ser humano, ¿sí? Eso la va a diferenciar mucho y eso responde a una de sus preguntas del incidente crítico, por cierto. Entonces, esto la va a diferenciar, insisto, de otros tipos de pensamientos. Ahorita vamos a ver la diferencia que tiene directamente con Donald Winnicott. Pero entonces, punto clave, entender que para Melanie Klein, la agresión está desde el nacimiento físico, ¿sí? No hay que esperar al nacimiento psíquico para que el bebé ya tenga agresión. A ver, y entonces, ¿cómo se relaciona esto con una posición esquizoparanoide? Entonces, recordemos que el bebé no sabe que existe y tiene que hacerse de un yo que solo va a lograr en tanto se fusione con su madre. Entonces, acá, primero que nada, pues tiene que encontrar la empatía de la madre para poder empezar a hacer una relación con el medio que lo rodea. ¿Sí me explicó? Más o menos hasta aquí hay alguna duda, algo, ¿cómo vamos? Todo bien, maestra. ¿Sí? Bueno. Entonces, dice, esta posición ocurre durante, esto ya se los dije, no. Esta posición o estructura organiza la vida mental de los primeros 3 meses de la vida del bebé y este pensamiento kleiniano está caracterizado por la idea de lo temprano en la vida mental, a diferencia de Freud, quien siempre había deducido, ¿no?, la importancia de lo temprano, pero siempre lo estudiaba desde los adultos, y Melanie Klein ya lo estudia directamente con los niños.
Me acabo de acordar de otra de las diferencias con Ana Freud. Ana Freud decía que el psicoanálisis, el análisis, pues, tenía que hacerse igual con niños que con adultos. Es decir, a través... Ay, Dios mío, ¿todo bien? Ok, a través de las estructuraciones discursivas, ¿sí? Y no, Melanie Klein decía que no, que se tenía que hacer a través del juego. Porque si tú le preguntas a un niño, ¿cómo te fue hoy un niño de 4 o 5 años? ¿Qué te va a contestar? Bien. ¿Qué hiciste? Ah, pues jugué pelota. En cambio, si tú te pones a jugar con él, pues te vas a dar cuenta qué roles adopta, perdón, qué actitudes tiene, ¿sí? Y el análisis va a ser mucho más certero. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se comprende? Sí. Sí. Hay 3 elementos que constituyen la posición esquizoparanoide. Una es la ansiedad persecutoria. Acá, en la ansiedad persecutoria, el yo teme todo el tiempo ser atacado. Dice Melanie Klein que esto se debe a que el bebé está teniendo fantasías agresivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque está disociando. Existen 2 objetos. La madre, bueno, este es más winnicottiano ese término, pero es el pecho bueno, que es un término plenamente kleiniano, y el pecho malo. Pecho bueno es esta mamá que nutre, que cobija, que arropa, que es empática, que es amorosa y básicamente que me dice que sí a todo, ¿sí? Es complaciente, es nutricia, ¿sí? El pecho malo sería esta madre que me frustra, que me dice que no, que empieza a decirme que está mal hecho, que no me alimenta, ajá. Y no sé si hay mamás en el grupo, pero yo les pregunto si es que las hay. ¿Todo el tiempo puede una mamá ser mamá buena o pecho bueno? No, para nada. No, definitivamente no. Imposible, ¿cierto? Entonces, pues tiene que venir esta conformación en la que tú le vas a decir a tu bebé, bueno, yo no te puedo dar todo. Eso es amoroso. ¿Por qué? Porque ahí le estás enseñando a valerse por sí mismo muy poco a poco, pero a eso es a lo que se le llama la integración yoica, ¿sí? Tiene que conocer esta frustración para poder ir deseando ser menos dependiente de su madre, ¿sí? Pero bueno, para no adelantarnos, vamos a seguir. Entonces, dice acá, el yo teme todo el tiempo ser atacado. Entonces, ¿cuál es el tipo de ansiedad que existe en la posición esquizoparanoide? La ansiedad persecutoria, ¿sí? En este momento persiste un yo capaz de establecer relaciones objetales, sentir ansiedad y utilizar mecanismos de defensa. Cabe resaltar que este incipiente yo es inmaduro y está expuesto a la polaridad de las pulsiones. La polaridad de las pulsiones es algo fundamental, porque ¿qué siente este bebé cuando su mamá le dice que no? Pues él no tiene una estructura psíquica que le permita tolerar eso. Entonces, ¿qué hace? Ataca al objeto amado. ¿Cómo? Le muerde un pezón, tiene fantasías, ¿no? De destruir el cuerpo materno. Y esto lo sentimos todos, créanme, ¿eh? No es algo que solamente le pase a los asesinos seriales, porque luego las series gringas son pasan unas informaciones tremendamente equivocadas, ¿no? Entonces, esto es real y esto es algo, son posiciones por las que todos y absolutamente todos y todas pasamos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que quitarle este velo de, ay, no, ¿yo cómo? Yo jamás hubiera querido lastimar. No, sí, sí lo hiciste, nada más que ya no te acuerdas, ¿sí? Bueno, entonces, prevalece un conflicto entre la pulsión de muerte y la pulsión de vida, a lo que se sumará el impacto de la realidad exterior. Frente a la gran tensión que le produce la pulsión de muerte, el yo deflexiona. ¿Qué quiere decir deflexionar? Desviar, redirigir, ¿sí? Parte de aquel, proyectándolo entonces hacia afuera y conformando de este modo al primer objeto malo, que es el pecho malo. Ajá. Y este es un pecho amenazador que será en adelante un objeto perseguidor del que hay que defenderse, ¿sí? Por lo tanto, el miedo original a la pulsión de muerte se verá transformado en miedo a un perseguidor, y este será el responsable de la ansiedad específica de la posición
esquizoparanoide, que es ¿cuál? ¿Cuál es el tipo de ansiedad en esta posición? Persecutoria. Persecutoria. Ejecutoria. Exactamente, y muy bien, Dulce. Así es. Es una manera de exteriorizar esa frustración, exactamente. No solo eso, ¿no? También toda la pulsión de muerte, pero sí, básicamente es eso, ¿sale? Bueno, ¿alguna duda? Yo sé que voy rápido, pero ¿vamos bien, más o menos? Sí. Sí. Bueno, estoy confiando que aparte van a leer todo lo de la unidad, ¿verdad? Para poder complementar y van a ver sus videos, ¿ok? Sí, prof. Bueno, entonces lo que sí es que, no es que los foros, lapsus, los foros cierren, ¿no? Pero sí me gustaría, de ser posible, que participaran hoy mismo, si pueden, que lo van a traer un poquito fresco. Ajá, se hacen las lecturas que no les llevan más de 1 hora, ¿sí? Y ya después con más calma, si quieren, ven los videos, pero las participaciones en foro, me gustaría, de ser posible, que ya las vayan haciendo, porque acuérdense que unidad 1 acaba mañana, ¿sí? Entonces los invito a que participemos desde hoy en ese foro, ¿sale? Hoy pongan lo que se llama la participación principal, que es ustedes dando una opinión de lo que vamos a ver hoy, o lo estamos viendo hoy, ajá, y ya mañana o pasado, si quieren, complementan las retroalimentaciones a sus compañeros. Tienen que hacer 2 retroalimentaciones. Si no hacen esas 2 retroalimentaciones, yo no les puedo poner su calificación aprobatoria. Bueno, sí aprobatoria, pero tendrán 6, máximo 7. Hasta que pongan sus 2 retroalimentaciones más a otros compañeros o compañeras, ya les puedo poner un 10, por ejemplo, ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí. Sí, profesora. Bueno. Ok, bueno, entonces, conclusión, el tipo de ansiedad que se siente acá es persecutoria. ¿Por qué? Porque, como ya bien dijimos, el pecho malo frustra al bebé, y bebé, ¿qué hace con toda su pulsión de muerte? Aventarla al objeto de amor, ¿sí? Ahí vamos a ver en Winnicott algo bien interesante, que es el teórico que sigue, que no puedo dejar de compararlos, ya después van a entender por qué. Pero ahí dice, de hecho, una gran crítica que le hace Winnicott a Melanie Klein es que se enfoca mucho en el bebé y no habla de las funciones que tiene que hacer mamá. Entonces Winnicott dice que ahí mamá lo que tiene que hacer es sobrevivir a los ataques de bebé. Y no solo eso, sino ser una persona que se aguanta eso para que su bebé pueda reparar lo que hizo y con ello entrar a la siguiente posición. Ahorita van a entender por qué. Bueno, entonces, el segundo elemento que constituye esta posición es la relación con este objeto parcial. ¿A qué me refiero con objeto parcial? Nosotros ya como adultos sabemos que pecho bueno y pecho malo es mamá y está integrada. Y tiene tanto cosas buenas como cosas malas. Y eso no hace que yo la deje de amar o que ella me deje de amar, sino que la hace un ser humano, ¿no? ¿Cierto? Como todos, es otro ser humano que puede ser buena en ciertas cuestiones y no es que sea mala en otras, simplemente en otras no siempre me va a dar el gusto, tiene que tener su vida propia, básicamente. Pero nosotros como adultos ya lo vemos como una persona integrada, un bebé no lo ve así, ¿sí? El mecanismo, acuérdense, es la escisión, la disociación, la separación, ¿sí? Lo que se busca es que el bebé vaya integrando este objeto, pecho bueno y pecho malo, se integren en un pecho o en un objeto total, ¿cierto? A eso se le llama también la integración yoica. ¿Sí me explicó? Sí, que no lo vea como una dualidad, sino en una sola persona o en un solo ente o ser. Muy bien. Y una dualidad muy antagonista además, ¿no? Porque a lo mejor duales somos todos, pero el antagonismo con el que lo ve el bebé y que le den ganas de destruir a ese objeto, eso es lo que se tiene que ir trabajando, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, las relaciones en este momento de la vida son con objetos parciales. Objeto parcial entendido como un objeto disociado. Por un lado tenemos la relación del yo, con un pecho idealizado que nutre, que acompaña, que cuida, que provee, versus un pecho persecutorio que no alimenta, que frustra, que persigue, que castiga, elimina y cuya intención es casi matar. El bebé siente que el pecho malo lo quiere matar. Entonces, bueno, esto es un elemento constitutivo de la ansiedad persecutoria, como ya lo vimos,
Y son ansiedades que se dice que son de desintegración, es decir, el bebé siente que va a desaparecer. Son muy diferentes, como les digo, a las ansiedades que se viven ya desde la neurosis. En la neurosis, por ejemplo, podemos encontrar ansiedades de castración, pero no es lo mismo que una ansiedad de desaparición, ¿sí? Entonces, bueno, acuérdense, y no sé si esto lo tenían muy claro o no, todos, digamos, el mejor resultado que puedes tener en tu estructuración psíquica es convertirte en una persona neurótica, no desde lo patológico, una estructura neurótica, ¿sí? Entonces, para convertirte en esta estructura neurótica, tienes que pasar por la posición esquizoparanoide y por la posición depresiva, al menos a decir de Melanie Klein. ¿Esto se comprende? Sí. No, yo no lo comprendí muy bien. Ok. A ver, Victoria, todos nosotros somos estructuras neuróticas, ¿sí? Existen otras dos, como ya dijimos, que son la estructura perversa y la estructura psicótica. Entonces, para nosotros convertirnos en una estructura neurótica, quiere decir que ya pasamos por una etapa de simbiosis y luego una etapa de separación, individuación de nuestras madres, y mediante todo el desarrollo de nuestra simbolización y de todos los demás procesos psicológicos, primero inferiores y luego superiores, llegamos a una conformación yoica que nos determina una estructura ya neurótica. Cuando existen impedimentos y cuestiones que en esta clase no voy a decir, pero cuando existen, por ejemplo, una relación muy preocupante o muy problemática con la madre o con quien sea el cuidador primario, entonces esta estructura no se va a hacer una estructura neurótica, se va a hacer una estructura o perversa o psicótica. ¿Mejor? Sí, mejor. ¿Podría ir ahí el caso de Edipo? El caso de Edipo lo vivimos todos y eso es una estructuración, excelente aportación, porque es una estructuración que vivimos todos los que somos neuróticos. ¿Sí? Y la resolución que tengamos con respecto a eso que es, no se resuelve nunca de por vida al menos, pero la forma en que vayas cruzando por ese proceso edípico determina tu relación objetal, pero eso es freudiano. Muy bien, buena aportación. Ok, pero sí, entonces mejor, Victoria, ¿quedamos claros? Sí, mucho mejor, gracias. Bueno, ¿y los demás, las demás también? Sí, maestra. Sí, maestra, gracias. Sí, profesora, ya más claro. Bueno, muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. A ver, dice por acá. Ya. Entonces, bueno, ya también quedó claro pecho bueno y pecho malo, ¿cierto? Sí. Sí. Profesora. Bueno, entonces, otra cosa importante es que no, las ansiedades de esta posición, que son ansiedades propias de la psicosis, porque, insisto, todos pasamos por un proceso esquizoparanoide, para llegar a la neurosis, ¿no? Entonces, no son los mismos tipos de ansiedades y yo les recomiendo que vayan identificando bien cuál es el tipo de ansiedad en cada una de las etapas, ¿sale? Para que lo tengan bien claro. Bueno, entonces, bueno, teníamos ya dos elementos, ¿cierto? Que son el tipo de ansiedad y la relación con este objeto, que en este caso es un objeto parcial. ¿Cuáles son? Pecho bueno, pecho malo. Luego, el tercer elemento de esta posición es que el yo se protege con mecanismos defensivos intensos y omnipotentes. ¿Qué es omnipotente, grupo? Que todo lo puede. Exacto. Que todo lo puede y que merece todo y que el mundo gira alrededor de sí mismo, ¿no? Bueno, entonces, estos mecanismos que, insisto, están más del lado de la psicosis y que dice por acá son intensos y omnipotentes, ¿no? Son la disociación, que ya platicamos de ello. Está la identificación proyectiva, que es esta parte donde el niño está
echando hacia afuera aquello que está viviendo internamente, que es su agresión, esta frustración que está aventándole al objeto de amor madre, porque no tiene otra forma de trabajar y todavía no tiene una estructura psíquica que le permita tolerar esa ausencia, por ejemplo. O sea, el bebé se enoja cuando él todavía tiene hambre, pero mamá dice es suficiente y le quita el seno y él se enoja. No tiene una estructura que le permita tolerar y decir, bueno, es que sí, ya comí suficiente, ¿verdad? Yo creo que ya con esto estoy muy bien. Pues claro que no, el bebé solo se va a frustrar. ¿Y qué va a hacer? Morder el seno de la madre, por ejemplo, porque pueden ser muchas cosas. Y pueden ser también únicamente fantasías agresivas, conflictivas, ¿sí? Entonces eso se le llama identificación proyectiva. ¿De qué? De lo malo, ¿no? Melanie Klein empleó el término proyección en varias acepciones. Proyección del objeto interno, apartamiento del instinto de muerte, externalización de un conflicto interno y proyección de partes del self. Todo esto entendido como identificación proyectiva, ¿sale? Y luego viene la introyección. ¿De qué? De lo bueno. Acá introyectamos lo bueno. Pecho bueno, entonces, que me nutre, que me da, que me satisface, que me llena de amor. Todo eso lo voy introyectando. Y gracias a eso es que el bebé se va haciendo capaz de tolerar cada vez más la ausencia de la madre, por ejemplo. Y va teniendo elementos para tolerar la frustración, gracias a que tuvo este otro mecanismo de introyección. ¿Sale? Y por último, uno de los mecanismos más intensos sería aquel que se llama negación. Por ejemplo, me imagino que acá todos hemos sufrido una pérdida muy fuerte, a lo mejor de algún familiar, de una mascota, que son como otro tipo de familiares, o de un amor muy fuerte, alguien que se enamoró y que tuvo su primer rotura de corazón, ¿no? Todos hemos vivido separaciones muy intensas, ¿cierto? Este duelo, ¿cuál era una de las etapas? Bueno, esta, la negación. ¿Qué pasaba en esta etapa? Cuando ustedes estaban en negación, ¿qué les pasó, grupo? No lo quieres aceptar, te niegas a aceptarlo, no lo ves como real, o sea, te niegas a pensar siquiera que pasó. Muy bien. Esa sería una. ¿Y qué más hace uno cuando está en la negación? Niega lo que siente. Bien, ¿y qué más se les ocurre? Es que fue un sueño, dice Ana. Y que Negamos estás la como muy ausencia. impactado en lo que pasó. Exacto, Joana, estás pero en shock, ¿no? Y luego dice Azucena, rechazas la idea, se enoja, esa es buena, Ángel. Exacto, te enojas, ¿no? Como que nuestras emociones están a flor de piel, maestra. Correcto. No se ve la realidad, también dice Claudia. ¿Y por qué digo, Ángel, que está bien lo que dices de se enoja? Pues porque evidentemente te enojas, por ejemplo, si se muere tu papá, ya no tienes como decirle, ay, te odio por dejarme, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se reactiva por ahí? ¿Acaso se reactivará esta posición esquizoparanoide? Pues sí. Sí. ¿No? Pero como van a ver, se activa mucho más la posición depresiva. Pero bueno, quería que tuvieran eso en cuenta. Estos duelos cuestan mucho trabajo y son los que nos llenan los consultorios muchas de las veces, ¿eh? Por ejemplo, cuando estamos en la adolescencia que empiezas a perder desde amigos porque te cambian de escuela, tus gustos anteriores porque pues evidentemente ya estás más grandecito y empiezas a tener otros intereses, ¿no? Todo eso son duelos que pueden, lloras también, claro que lloras, ¿no? De preferencia hay que llorar, ¿verdad? Porque si no, pues se te enferma tu cuerpecito, ¿no? ¿Cierto? Entonces, todas estas pérdidas, estos duelos, se explican gracias a estas posiciones. Freud ya lo había sistematizado y como ven, Melanie Klein fue muy freudiana y ya después ella también hace su teoría, complementando cosas, pues con sus grandes conocimientos, ¿no? Pero mucho de esto, pues también ya lo venía trabajando Freud y entonces es por eso que se hace ya una escuela tan poderosa, pero tómenlo muy en cuenta, ¿no?
ustedes cuando sean que tengan sus consultorios van a tener que lidiar con pacientes que les van a mover emociones, como bien decía alguien por ahí, traes las emociones a flor de piel. Y no porque ustedes sean analistas, ¿verdad? Quiere decir que no tengan corazoncito, ¿no? Entonces, profesionalmente, pues ustedes no pueden pararse y abrazar a tu paciente y decirle, aquí estoy. Pero sí hay formas de ir acompañando en este duelo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, mientras más temprano esté expuesto este bebé a mayores periodos de frustración, más lo estamos acercando a la psicosis, ¿sí? ¿Esto se comprende? Más o menos. A mí no me quedó claro. Ya que lo estaba yo comentando, te estaba yo diciendo, mira, por ejemplo. A ver, Héctor, si tú reiteradamente a un bebé, por ejemplo, ¿no? Tienes una mamá que ya está muy cansada, diario trabaja demasiadas horas y llega y todavía bebé está llorando, ¿no? Pues ahí mamá pues va a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano de tragarse su cansancio y por lo menos 5 minutos atender a bebé, calmarlo, ser empático con él y tratar de tranquilizarlo lo más posible, ¿no? Porque no siempre se puede o no del todo, pero al menos lo más posible para que bebé se pueda relajar, porque lo que le está pidiendo a mamá con ese llanto es que lo relaje. Es otra forma de nutrir, de llenar de amor, no nada más por la comida nos dan amor. Ajá. En cambio, si esta mamá está enojada, frustrada y tiene carencias emocionales muy fuertes, pues entonces cada vez va a apelar menos al bebé, va a empatizar menos con bebé. ¿Y qué hace? Pues por ejemplo, yo supe de un caso de una mamá que lo sacaba al patio y lo dejaba ahí para ella no escuchar el llanto del bebé. Ajá, entonces, pues imagínate, el bebé seguía llorando, pero ahora ya no nada más por lo que traía, sino de frío, de hambre, de desolación, ¿sí? Si eso va pasando muchas veces, reiteradamente, entonces tú poco a poco estás haciendo que tu bebé se psicotice. No sé si alcancé a explicarme mejor, Héctor. Ah, muy bien. Bueno, por eso les decía que es bien importante que no se nos olvide que hay 3 formas de estructuración psíquica, ¿eh? Me van a odiar, pero eso sí, se los voy a repetir creo que en cada clase. Entonces, para que lo tengamos bien en cuenta, ¿ok? Bueno, dice por acá, entonces las emociones se convierten en sentimientos y se somatizan, pero por supuesto. Es más, ¿se acuerdan cuando les preguntaban, oye, ¿y tú por qué estudiaste psicología? Que la mayoría de ustedes dijo en un acto muy maduro y profesional para ayudar a la gente y para conocer las conductas posibles del ser humano. No, yo creo que todos nosotros en este perfil de psicología estudiamos para saber cómo es que podemos hacer que nuestro cuerpo enferme a través de lo que vivimos con nuestra mente, ¿no? Gran parte de lo que nos hace sorprendernos de lo psicológico en el ser humano es eso, y eso tiene un nombre que ya lo verán mucho más adelante, que se llama el pasaje del síntoma al órgano, ¿sí? Entonces, pues cualquier gastritis quiere decir que traes algo, ¿sí me explicó? Y eso pasa pues porque nunca se debió haber dividido cuerpo y mente, pero ahí le debemos un problemita, ¿verdad? A los griegos, que bueno, yo soy muy fan de la filosofía, me encanta, pero no dejo de ver que esa división que se hizo por ahí, digamos, didácticamente complica las cosas, ¿no? Pero bueno, acá en psicología pues tenemos que vernos y entendernos a los seres humanos como un todo, ¿cierto? Un todo de energías fluctuantes, como ya lo habíamos dicho. Bueno, ¿dudas hasta acá o me sigo? Yo creo que todo bien. Muy bien, profesora, gracias. ¿Sí? Bueno, yo entiendo que son muchos conocimientos para una sesión de 2 horas, así que si quieren terminamos Melanie Klein y nos vemos en otra sesión para Winnicott y Mahler, ¿no? Porque sí son autores que requieren su paciencia, ¿sale? Bueno, vayan pensando qué día les parece bien. Yo propongo lunes por ahí de las 8 de la noche o martes
¿Les queda bien por la noche? Sí, Miss, como Sí. que está más Sí, cómodo. mejor, maestra. Sí, muy bien. Sobre todo pensando en quienes, yo a las 6 no puedo, les pido una disculpa, pero tengo pacientes, de hecho tampoco puedo a las 7, podría a las 8. Sí, Después sin maestra, problema. Sí, está bien, maestra. Sí, maestra. Muy bien, bueno, entonces voy a intentar terminar por lo menos Melanie Klein en estos 27 minutos que me quedan, ¿sale? Bueno, entonces dice por acá, espérenme. Ujú. Bueno, les voy a pasar también este documento. No se preocupen, en la unidad viene gran parte de lo que estamos viendo, pero aparte yo preparé este documento en el cual me estoy apoyando el día de hoy, solo que les voy a ser bien honesta, no me dio tiempo de hacerlo presentación y por eso es que no se los estoy transmitiendo, pero el material sí lo van a tener, ¿sí? Nada más lo convierto en presentación y se los voy a enviar para que lo tengan también de apoyo. Bueno, entonces ya Gracias. vimos que tenemos mecanismos defensivos que son intensos y omnipotentes. Bebé todavía se siente el centro del universo, ¿sale? La vida misma, el amor de su madre y de quienes lo rodeen, lo va a ir haciendo una persona. Acuérdense que el nacimiento psíquico difiere del nacimiento físico, ¿sí? Bueno. Dice, son tan extremos estos mecanismos porque justo hacen referencia al tipo de organismos que están tratando de defender. ¿Por qué medio enviaré al archivo? Yo creo que por correo, ¿sale? Lo puedo subir también en la plataforma, pero creo que mejor se los envío por correo para que no haga falta nadie, ¿sale? Bueno, a diferencia del neurótico, cuyo mecanismo sería la represión, pero eso ya lo vimos, pero ante este tipo de ansiedades tan primitivas y persecutorias de desaparición, extinción, etcétera, los mecanismos defensivos también se vuelven mucho más extremos. Estas ansiedades primitivas, como las llamaba Melanie Klein, tienen un origen interno, que para Klein es la idea de la pulsión de muerte de forma innata. Ajá. Y otro origen externo, por ejemplo, ahí sí, el parto. Todo lo que vivimos en el parto, dice Melanie Klein, nos asusta tanto que nos motiva inmediatamente la pulsión de muerte, ¿sí? Y ya pues en adelante tenemos muchas experiencias traumáticas, frustraciones, como les decía, que mamá me quite el seno y yo todavía tengo hambre, pues todo eso nos va frustrando y por supuesto nos va, como ya habíamos dicho, evocando esta pulsión de muerte, que proyectamos en el primer objeto externo que tenemos a la mano, que es el pecho de la madre. ¿Sí? Y como estamos, bueno, no escindidos, pero sí con esta tendencia a disociar al objeto, pues estamos con pecho bueno, no lo olviden, y pecho malo. ¿Sí? Lo ideal es que para la siguiente posición trabajemos tanto con bebé que pueda integrar los objetos y hacer un objeto total. ¿Sale? Luego dice, Klein va a dar mucha importancia a la agresión dentro del psiquismo temprano. Intenta explicar cuál es la función que va a tener la agresión dentro del desarrollo psíquico del bebé. E insisto, si se acuerdan de sus prototípicos, perdón, de sus incidentes críticos, pues aquí ya está la respuesta de una de las preguntas. ¿Se acuerdan cuál fue? No, bueno, les voy a decir otra vez. ¿Dónde está? Acá está. Según los aportes teóricos y conceptuales de Melanie Klein y de Winnicott, señala cuál de ellas explica mejor la existencia de la violencia contra las mujeres. Si estamos hablando de violencia, estamos hablando de esta agresión que existe de manera innata en el ser humano, ¿sí? Esta es la postura kleiniana. Tienen que conocer también lo que piensa Winnicott de la agresión y de ahí responder esta pregunta. ¿Sí me explico cómo vamos a trabajar? Sí, profesora. Sí. Bueno. Entonces, dice, para Klein, la agresión es un efecto de la pulsión de muerte innata. Se va a expresar en dos tipos de fantasías. Las primeras son fantasías orales sádicas. Orales, pues quiere decir que estamos hablando de que la fantasía está situada en lo que alcanzo a hacer con mi boca, que es devorar el cuerpo materno porque es una fantasía, pues ¿no? Me lo devoro, ¿sí? O bien el pecho,
que esa quien sea mamá nos puede decir, el bebé no siempre es que esté comiendo tranquilitamente, el bebé a veces te muerde el pezón, o sea, te muerde el pezón, te lastima inclusive, ajá, y por eso es que se dice que la mamá tiene que sobrevivir a estas agresiones, porque no es que duela poquito, me imagino, yo no tengo hijos, pero me imagino que no es que ha de doler poquito, ¿no? Entonces mamá tiene que ser bien fuerte y aguantar ese tipo de agresiones y no voltear y decirle, ay no, ya, entonces quítate, porque ya imagínate que le haces eso, no estás entonces empatizando con la poquita estructura de tu bebé. ¿Sí me explicó? Bueno, entonces esas son las orales sádicas y tenemos también las fantasías anales sádicas. Esto, por ejemplo, es atacar el cuerpo con excrementos. ¿Vieron el caso de, qué tontería les voy a contar, pero bueno, de Amber Heard y de Johnny Depp? Una de las agresiones, duele muchísimo, dice Ana, pues sí, me imagino. Una de las agresiones que le había hecho Amber era dejarle, creo que, excremento en la cama, ¿no? Al parecer se manejó que había sido, yo no me enteré tanto, pero supe eso y dije, ah, qué chistoso, porque es una fantasía que viene de esta etapa, ¿sí? Entonces son anal sádicas. Y acá, insisto, nuestra mejor herramienta de control para con mamá van a ser nuestras heces, ¿no? Pipí, popó, para controlar los sentimientos de mamá, ¿sí? Y no es que vayas y le dejes una popó en la cama, eso ya solo es Amber Heard, que está un poquito ahí raro, y también Johnny Depp, también raros. Pero bueno, el bebé lo hace porque, insisto, es un bebé y no tiene otras estructuras, no tiene otra forma de tolerar el rechazo, de tolerar o lidiar con la ansiedad que le provoca que mamá se desaparezca 2 minutos. Ajá, está aprendiendo. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo llama su atención? También con sus heces, ya sea haciéndose donde no debe, cuando no debe, o no haciendo. ¿Sí me explicó? Sí. Eso tiene consecuencias importantísimas, ¿no? Porque ahí vamos a ver cómo se está estructurando por ejemplo, una persona que es muy controladora, evidentemente está teniendo cuestiones de fantasías analsádicas, ¿no? Quizá ahorita no ven todavía tanto la relación, pero si se acuerdan, me regreso tantito a Freud, en la etapa anal, el bebé que está haciendo, pues claro, está aprendiendo a controlar sus esfínteres, pero también está volteando a ver a mamá en el momento en que hace bien bonita su popó, y mamá le dice, qué bueno, mijo, ya hiciste, qué padre, y le aplaude y hacen fiesta porque ya hizo bebé, ¿no? Y cuando no hace, puede ser por 2 cosas, de verdad comió algo que no puede hacer el pobre y le va a costar más trabajo, o está queriendo hacer enojar a mamá y llamando su atención. Y entonces ahí vienen cuestiones de control y de manipulación importantes que encontramos como rasgos en las personas ya adultas que tienen, por ejemplo, estreñimientos o incontinencias, en fin, 1000 cosas que puede ir uno relacionando, analizando para entender de dónde viene ese rasgo. ¿Sí me alcanzo a explicar? Interesante, sí. Muy bien. Bueno, entonces ya nada más para cerrar, analsádicas son atacar el cuerpo con excrementos o heces como un modo de control, ¿sí? La clave de la etapa anal es una demanda del otro. Demanda es una palabra que van a encontrar ustedes en otro psicoanalista que la utiliza para todo, ¿no? Que es Jacques Lacan, ¿sí? Pero acá se refiere a lo que está demandando el exterior y como bebé, que no tiene, insisto, estas estructuras para tolerar, la reacción es ¿cuál? Anal sádico, ¿sí? Bueno, u oral sádico, dependiendo, porque pueden ser las dos, ¿sale? Demanda, si quieren, se los dejo de tarea, ¿no? Tarea personal, porque esto no vamos a alcanzar a ver a Lacan, de hecho no viene ni en el programa, ¿no? Eso ya sería más por gusto de quien le agarre gusto al psicoanálisis. Búsquense qué quiere decir demanda, ¿sí? Para Jacques Lacan, se escribe L-A-C-A-N, Lacan, como se escucha. Bueno, seguimos. Entonces, la disociación, el bebé va a percibir al mundo externo y a sí mismo como dividido, ya lo dijimos, ¿no? En 2 partes, además, que son irreconciliables. Es decir, el elemento bueno y el elemento malo están completamente polarizados. Aquí les voy a poner un ejemplo. Hay pacientes que llegan y les dicen, es que yo tengo una madre sacrosanta, es maravillosa, es buenísima, toda la vida me ha apoyado, toda la vida ha dado todo por mí,
Y mientras más me dicen eso, yo más me voy asustando, ¿no? Porque, o sea, una madre que da todo por ti quiere decir que es una madre ultra controladora y que se quedó sin vida y entonces como ya no tenía vida, se obstinó en tener la tuya. ¿Sí me explicó? Eso es que está el objeto polarizado. Otra forma de polarizar al objeto es decir, es que mientras mi madre era esa mujer sacrosanta, mi padre era un maldito, un desgraciado. Pero híjole, no sabe, doctora, ¿qué? Porque todo el mundo te dice doctora, no somos ni doctores, pero bueno, no te dicen doctora. No, doctora, no sabe, era un maldito desgraciado. No sabe. Entonces, pues ahí está polarizado clarísimamente todavía en sus objetos de amor, ¿cierto? Y no solo de manera externa, también de manera interna, ¿no? ¿Sí me explicó? Tú tienes que ayudar a que desidealice este objeto de pecho bueno, que sería mamá, ajá, y que también desidealice en lo negativo al otro objeto que es pecho malo, que sería en este ejemplo que les di, papá. Solo en este ejemplo, porque en muchas ocasiones será al revés, ¿eh? Pero basándome en el ejemplo que les di, ¿sí me explico? Tú como analista tienes que encontrar ese rasgo, entenderlo, analizar, darte cuenta que viene de esta etapa y trabajar función madre y función padre con con tu paciente para recuperar esa vivencia y darle otro significado. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, muy bien, profesora. Sí, profesora. Bueno, entonces cuando el objeto está en la posición buena es el mejor objeto del mundo, está idealizado. Y cuando el objeto frustra es el peor objeto del mundo. Y yo solo sé que no hay gente que sea tan mala, ni tan buena. Todos andamos ahí, continuo y discontinuo, ¿no? Todo el tiempo somos a veces muy buenos, muy malos, ¿no? No quiere decir esto que nos convierta en gusto, que nos dé gusto ser malos, no, pero la verdad es que a veces hasta cometemos errores que lastiman a otros, ¿no? Bueno. Una pregunta, ¿y los delincuentes? Dice usted, no hay personas ni buenas, ni muy malas, pero los delincuentes, los que extorsionan, los que matan, los que secuestran, ¿ellos cómo? Muy buena pregunta, Gilberto, y vamos a llegar a ello, pero al final de Donald Winnicott, pero para darte una breve respuesta, esas personas, pues tú, a ver, ¿tú dirías que lo hacen por gusto y porque les encanta ser malos? ¿Cómo te imaginas la infancia de esas personas? Es más, en específico, ¿cómo te imaginas que cruzaron esta etapa que estamos viendo? ¿Con violencia? Yo creo lo contrario, doctora. No creo que hubiera violencia en su infancia. Más bien deseos reprimidos, algo así, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Termina tu idea, Gilberto? Le mencionaba que no creo que tuvieran violencia en su infancia, más bien creo que, no sé, digo, así en el imaginario, ¿no? En mi cabeza, yo pienso que más bien es gente que se les dio todo, se les dio lo necesario, lo suficiente y más, pero creo que ellos llega un momento en que distorsionan la realidad, ¿no? Porque por decir, allá en Estados Unidos se ve tantos tiroteos, ¿no? Tanta gente que odia a los latinos o a los asiáticos, a los negros, incluso entre ellos mismos como blancos, ¿no? Pero no creo que todos tengan como como que violencia en su infancia, no sé. No tengo ni idea, doctora, no sé. Ya. ¿No será que no pudieran llegar a su nivel neurótico y por eso se fueron ya directo a la perversión o algo así? Muy bien, muy bien. Sí, muy interesante. Sería una de las respuestas, claro. En ocasiones también la falta de alguna persona, papá o mamá, también eso los orilla a eso. No per se, no tendría por qué ser, nada más por eso, no. A ver, Gisela. Quizá por no poner límites aun y cuando cuenten con padres. Exactamente, también iría por ahí, sobre todo en esta parte donde Gilberto dice, es que yo creo que fue gente a la que se le dio todo.
¿Sabes cuál es la peor forma de, digamos, violentar a un hijo? La sobreprotección. Dándole todo. Exacto. La Satisfacer en todo lo que quiere, ¿no? No en lo que necesita, sino en lo que quiere. Exacto. Entonces, y contestándole una vez más ahí a Gilberto, eso es agresión. Esos niños tuvieron una infancia ultraviolenta. Si tú les diste todo, si no les diste el espacio para que ellos se frustraran, como bien dice por acá también Héctor, y fueran desarrollando esta estructura para poder tolerar cualquier tipo de frustración, entonces fuiste un padre violentísimo, ¿sí? Que lo hiciste primero que nada un inútil. Y al hacerlo un inútil, pues la persona, como bien dijo alguien por acá, perdón, ya no me fijé exactamente quién, pero ya no llega a una estructuración neurótica. Entonces, para responder tu pregunta, no, no es su culpa y no es que sufran una desviación por ahí extraña, no, todo tiene una explicación y fueron niños que tuvieron violencia radical en sus infancias. Ajá. Es muy difícil hablar de la reinserción porque existen todo este tipo de cuestiones discriminativas que nos potencian en los medios de comunicación masiva. Discrimina a aquel que haya robado, discrimina a aquel que haya torturado, ¿no? Está, pues claro, es como algo casi que yo no podría, o más bien uno piensa, yo no podría llevarme bien con alguien que le robó las tortillas a mi hermano de camino a casa, ¿no? Pero yo te pregunto, si vas para psicología, ¿cómo vas a hacer para atender, por ejemplo, en algún momento a una de estas personas que refieres, a un delincuente? No tengo ni idea, pero me viene una pregunta por un tema personal, doctora. Jefa, perdón. Profesora. Yo tengo un primo que siempre le dieron todo y tiene ya casi 35 años y no trabaja, no estudia. Ajá. Y ahora tiene una sobrina que él se cree el papá y le dijo a la sobrina que cuando su madre fallezca, él va a vender la casa de sus padres y la niña se tiene que salir de trabajar para que lo mantenga porque él la va a cuidar. Entonces, ¿a él le dieron violencia al acercarle todo? Claro, lo hicieron, pues, o sea, ¿a poco no te sonó un poquito así como que sí tiene sentido? Si le dieron todo, pues el pobre no sabe hacer nada, tú me lo estás confirmando, ni siquiera trabaja, no sabe hacer nada. Eso no es tanto culpa de él. Ahora, ¿él podría meterse a terapia y hacerse una persona funcional? Claro, pero tiene entonces que regresar a esta etapa de su vida, la que estamos viendo ahorita, ajá, y trabajar con un buen psicoterapeuta o un buen psicoanalista y resolver todo aquello que no resolvieron sus padres por él, ¿sí? Entonces, ahora, tampoco es que tus tíos que lo educaron sean malas personas, simplemente no tenían idea de cómo educar quizá a un bebé en ese momento que les tocó, a lo mejor lo tuvieron muy joven, qué sé yo, a lo mejor de verdad, y esto es muy importante, ustedes no pueden criticar, ¿no? A quien los haya educado, porque no hay manuales, ¿no? Para ser papás. Entonces, pues alguien que comete este error de darle todo a sus hijos sin poner un solo límite, pues tampoco lo hace por maldad, ¿cierto? Hasta sienten que están haciendo algo bueno, pero les están destrozando la vida. ¿Sí me explicó? Entonces, nosotros aprender a ser empáticos, y se los digo con todo mi corazón, porque esto es fuerte de escuchar, pues es eso, es aprender a no criticar o no prejuzgar, ¿no? Aquello que nosotros pues haríamos quizá de forma distinta, pero que no sabemos también cómo lo haríamos hasta que lo vivimos. Y como no vamos a poder vivir todo lo que hayan pasado nuestros pacientes, entonces es mejor callar y escuchar lo que ellos tienen que decirnos, ¿cierto? Para entonces poder contextualizar de dónde viene esa violencia o esa, en este caso lo que te enoja, Gilberto, que es la inutilidad de este primo tuyo que no sabe hacer nada y que ya se está como, cuando se mueran mis papás voy a vender la casa y ya se me resolvió la vida. Pero yo me pregunto, ¿cuál vida? Si no hace nada por sí mismo, ¿tu primo estará muy satisfecho con su vida? Yo lo que pienso es que sí, él está satisfecho con esa parte.
No tengo ni idea, nunca me había preguntado algo así. No, ni le vayas a preguntar porque te digo, ya sería meternos en terrenos de la... Acuérdense que existen muchas reglas éticas que nosotros tenemos que respetar y que cumplir, ¿no? Entonces, pues no podrías preguntarle algo así, pero acá que estamos hablando de una formación psicológica y que nos pones este ejemplo para hacer un caso, pues yo te podría decir que él puede aparentar estar muy satisfecho al grado que hasta da coraje, ¿no? Pero yo lo que creo es que él no es que esté satisfecho, es que no conoce cómo estar vivo y solamente está sobreviviendo como puede. ¿Vale? Bueno, voy a intentar, bueno, ay, no, ya se nos acabó el tiempo. Ok, entonces ahora sí hay que ponernos de acuerdo. ¿Qué día? ¿Lunes a las 8 están de acuerdo la mayoría? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, ok, muy bien. Entonces nos vemos el día lunes. Vamos a dar un paro por autor. Es que también eso justo es bien importante, Jacqueline. Si hoy les hablo de todos, van a decir, ¿y cuál era de qué? Entonces sí, perfecto. Pero por lo menos prefiero que sean 2 sesiones. Muchas gracias, me encantó conocerlas y conocerlos. Nos vemos el lunes y le seguimos. Cualquier duda, para eso está el foro de dudas, ¿sí? Acá están gente de los 3 grupos, pero en su plan de trabajo les dejé, o en el correo que les envié, también les dejé, por ejemplo, para el 2.14 es los lunes de 12 a 2, para el 2.15 martes de 12 a 2 y para el 2.16 jueves de 12 a 2. Los puedo atender por correo en la plataforma, prefiero por correo si se puede mejor. Cualquier duda, pero hagamos uso del foro de, ¿cómo se llama? El foro de dudas. ¿Les parece bien? Todo lo que vayan pensando, pónganlo y por allá les seguimos, ¿les parece? Ok, maestra. Sí, profesora. ¿Va a ser con el mismo link del día de hoy o nos mandaría otro? Esta es mi sala personal, entonces siempre va a ser en este link. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Muy bien. Bueno, Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias, maestra. Hasta luego. Adiós. Adiós. Que estén muy bien. Gracias, profesora. Excelente tarde. Igual, pásenla muy bonito. Hasta luego, adiós. Adiós, Andrea. Maestra, tengo una duda. Dime, Liliana. Yo decidí esperarme a la sesión para tener más claro el concepto acerca de Melanie Klein, que fue lo que vimos hoy. El foro lo realizo conforme a lo de la unidad, a lo que vimos en plataforma. Si ya lo leíste todo, adelante, claro que sí. A lo mejor vamos a seguir abordándolo en la sesión que viene, pero si tú ya lo traes duda muy específica, me encantaría poder respondértela a través del foro. Sí, Liliana, claro que sí. Ah, bueno, sí, porque yo decía, bueno, ya nada más nos queda hoy y mañana. Sí, fíjate que lo comenté a media clase, no es que cierre el foro, ¿eh? Entonces, pero sí, como bien dices, la unidad acaba mañana. Entonces, puedes hacerlo, como les decía, los invitaba yo a que participen desde hoy para que nos dé buen tiempo de tener estas retroalimentaciones. Está bien, maestra, gracias. Lo que gustes, Liliana, bonita tarde. Gracias, igualmente. Nos vemos. Mira, aquí lo tengo, pero te lo voy a presumir mejor el martes que tengamos la sesión. ¿Te parece, Mario? Vale, bueno. Bonita tarde, cuídate. Nos vemos.